Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a revisar el tema de cocientes notables. Para esto vamos a realizar 8 ejercicios. Pero antes de empezar con los ejercicios, vamos a dar una pequeña introducción. Los cocientes notables son expresiones que se obtienen al aplicar ciertas reglas o fórmulas a unas fracciones. Además, cuando aplicamos estas reglas, se dice que se realizó por simple inspección o a simple vista. Y nos preguntamos, ¿a qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que podemos simplificar la fracción sin realizar operaciones, es decir, únicamente viendo la estructura de la fracción. Bueno, y en este video vamos a ver dos fórmulas, que son diferentes al video de cocientes notables ejemplo 1, que los invitamos a revisarlo. Y en la primera fórmula tenemos a cúbica más b cúbica sobre a más b. Esto es igual a cuadrada menos ab más b cuadrada. O dicho de otra manera, en el numerador de esta fracción tenemos la suma de los cubos de dos cantidades sobre la suma de las cantidades. Esto es igual a la primera cantidad al cuadrado menos la multiplicación de las cantidades más la otra cantidad al cuadrado. Y de forma análoga para la otra fórmula tenemos a cúbica menos b cúbica sobre a menos b. Esto es igual a cuadrada más ab más b cuadrada. O dicho de otra manera, en el numerador de esta fracción tenemos la diferencia de los cubos de dos cantidades sobre la diferencia de las cantidades es igual a la primera cantidad al cuadrado más la multiplicación de las cantidades más la otra cantidad al cuadrado. Ahora vamos a revisar la estructura de cada una de estas fórmulas para poder diferenciarlas. Si vemos en la primera fórmula, tanto en el numerador como en el denominador tenemos sumas. Además, al obtener el cociente, en el segundo término va el signo negativo. Ahora, para la segunda fórmula, en el numerador y en el denominador tenemos restas. Y al obtener el cociente, el segundo término es positivo. Y con esto vamos a finalizar la introducción. Ahora, vamos a empezar a realizar los ejercicios. Y aquí tenemos el primer ejercicio. Hay que analizar la estructura de esta fracción para ver si corresponde a este tipo de cocientes notables. Y la forma de hacerlo es muy sencillo. Nos fijamos en los dos términos del numerador. Y el primer término, que es el número 1, debe de ser el cubo de alguno de los de abajo. En este caso, el 1 es el cubo del 1. También, el otro término del numerador, x al cubo, es cubo de x. Y con esto podemos decir que sí corresponde a este tipo de cocientes notables. Además, tanto en el numerador como en el denominador tenemos sumas, por lo tanto le corresponde la primera fórmula. En donde, si relacionamos, tenemos que el valor de a es 1, el valor de b es x. Y la simplificación queda de la siguiente manera, a al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado es 1. Luego tenemos menos a por b, es decir, 1 por x que queda x. Y por último, más b al cuadrado. Y tenemos más x elevado al cuadrado. Y con esto finalizamos el ejercicio número 1. Pues este trinomio que tenemos aquí es el resultado de simplificar esta fracción. Bueno, espero que les haya quedado claro este ejercicio. Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. Primero, hay que revisar la estructura para ver si corresponde a un cociente notable. Para esto nos fijamos en los dos términos del numerador. Y tenemos y al cubo, que debe de ser cubo de algún término del denominador. En este caso es cubo de y. Y sin fijarnos en el signo tenemos al número 8, que es el cubo del otro término, que es el número 2. Pues 2 al cubo es igual a 8. Esto quiere decir que este cociente sí corresponde a una de estas dos fórmulas. Como tanto en el numerador y en el denominador tenemos menos, o dicho de otra forma, tenemos restas. Entonces le corresponde la segunda fórmula. Y relacionamos. El valor de a es y, el valor de b es 2. Y el resultado de esta fracción es a al cuadrado, es decir, y al cuadrado, más la multiplicación de a por b, es decir, la multiplicación de y por 2, que es 2y, más b al cuadrado, es decir, más el valor de b, que es 2 al cuadrado. Esto es igual a 4. Y con esto finalizamos este ejercicio, pues esto que tenemos aquí es el resultado de simplificar esta fracción.
Y aquí tenemos el tercer ejercicio. Primero, hay que revisar la estructura para corroborar que efectivamente sea un cociente notable de este tipo. Y nos fijamos en los dos términos del numerador. El primero, que es el número 1, es el cubo de uno de los términos del denominador, en este caso es el cubo de 1. Ahora, sin tomar en cuenta el signo, nos fijamos en el otro término, x a la 9. Y x a la 9 es el cubo de x al cubo, que es el otro término que está en el denominador. Y esto nos indica que efectivamente es un cociente notable de este tipo. Ahora, si se les dificulta identificar los cubos, podemos reescribir esta fracción, pero les recomiendo más que lo realicen de forma mental. En el numerador, el 1 lo podemos ver como 1 al cubo, menos x a la 9 lo podemos ver como x a la 3 al cubo, y esto sobre 1 menos x al cubo. Y tal vez con esto les resulte más fácil identificar. Ahora, como en el numerador y en el denominador tenemos restas, quiere decir que les corresponde la segunda fórmula. Y vamos a relacionar. El valor de a es 1, el valor de b es x al cubo. Por lo tanto tenemos que esto es igual a al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado que es 1, más la multiplicación de a por b, es decir, 1 por x al cubo queda x al cubo, más b al cuadrado, es decir, más x al cubo al cuadrado, que es x a la 6, pues los exponentes se multiplican, 3 por 2 es igual a 6. Y con esto finalizamos el tercer ejercicio, pues esto que tenemos aquí es el resultado de simplificar esta fracción. Ahora vamos a realizar el cuarto ejercicio. Si observamos, está un poquito más complejo. Y de igual manera con el ejercicio anterior. Si a ustedes se les complica un poco identificar los cubos o las bases de los cubos, podemos reescribir la fracción. En el numerador, para el primer término, 27x a la 6, lo podemos ver como 3x al cuadrado, y esto al cubo. Pues aplicando leyes de los exponentes tenemos 3 al cubo es igual a 27. X al cuadrado al cubo es igual a x a la 6. Pues con leyes de los exponentes, el 2 y el 3 se multiplican. 2 por 3 es igual a 6. Y para el segundo término del numerador, que es más 1, lo podemos ver como más 1 al cubo. Y el denominador lo escribimos exactamente igual, 3x al cuadrado más 1. Ahora tenemos que revisar que esta fracción corresponda a este tipo de cocientes notables. Y si vemos esta fracción reescrita, efectivamente a simple vista nos podemos dar cuenta que sí corresponde a este tipo de cocientes notables. Pues en el numerador, las bases corresponden a los dos términos que tenemos en el denominador. Además, como tenemos sumas, esto nos indica que corresponde a la primera fórmula, en donde el valor de a es 3x al cuadrado. El valor de b es 1, por lo tanto, esto es igual a lo siguiente, a al cuadrado, es decir, 3x al cuadrado al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, x al cuadrado es x a la cuarta, pues los exponentes se multiplican. Luego tenemos menos a por b, es decir, menos 3x al cuadrado por 1 queda 3x al cuadrado, más b al cuadrado, es decir, más 1 al cuadrado que es igual a 1. Y con esto finalizamos este ejercicio, pues esto que tenemos aquí es el resultado de simplificar esta fracción. Bueno, vamos a realizar el quinto ejercicio. Y espero que conforme vayamos resolviendo los ejercicios, les estén resultando más sencillos. Y este ejercicio lo vamos a realizar de forma mental. Y empezamos a analizar su estructura. Nos fijamos en los dos términos del numerador, 27x cúbica más 8y cúbica. Y vamos a sacar la raíz cúbica de cada uno de los términos. Empezamos con 27x cúbica. Su raíz cúbica es 3x, pues 3 al cubo es 27 y x al cubo es x cúbica. Y como es 3x, ese término se debe de encontrar en el denominador. Y aquí lo tenemos. Ahora con el otro término del numerador, 8y cúbica. Su raíz cúbica es 2y. Pues la raíz cúbica de 8 es 2, que aquí lo tenemos, y la raíz cúbica de y al cubo es y. Ese término se debe de encontrar en el denominador, y aquí lo tenemos. Entonces, como tiene esa estructura, podemos decir que sí forma parte de este tipo de cocientes notables. Además, es claro que vamos a utilizar la fórmula número 1, pues tanto en el numerador como en el denominador tenemos sumas.
Y si relacionamos, tenemos que el valor de A es 3x, el valor de B es 2y. Por lo tanto, este cociente es igual a al cuadrado, es decir, 3x al cuadrado, que es 9x al cuadrado, menos A por B, es decir, menos 3x por 2y es igual a 6xy, más B al cuadrado, es decir, más 2y al cuadrado, que es 4y cuadrada. Y para este ejercicio sería todo, pues esto que tenemos aquí es el resultado de simplificar esta fracción. Ahora vamos a realizar este ejercicio. Si observamos, está un poquito más complejo, pero no hay que preocuparnos, se aplica el mismo procedimiento. Y si me permiten, vamos a reescribir esta fracción. En el numerador tenemos dos términos. Vamos a calcular su raíz cúbica de cada uno de ellos. La raíz cúbica de 64 en el cubo es 4n. Pues 4 al cubo da 64 y n al cubo da n cúbica. Entonces, 64 en el cubo lo escribimos como 4n al cubo. Menos, y de forma similar para el otro término del numerador. Entre paréntesis vamos a escribir la raíz cúbica de 125, que es 5, la raíz cúbica de m al cubo, que es m, la raíz cúbica de x a la 6, que es x al cuadrado. Esto al cubo, sobre el mismo denominador, que es 4n menos 5m x al cuadrado. Después de esto, tenemos que analizar la estructura. Vemos que las bases del numerador, es decir, 4n y 5mx al cuadrado, son las mismas bases que tenemos en los dos términos del denominador. Por lo tanto, este cociente sí es un cociente notable de este tipo. Y también, como en el numerador y en el denominador tenemos restas, quiere decir que le toca la fórmula número 2. Y relacionamos. El valor de A es 4n, el valor de B es 5mx al cuadrado. Por lo tanto, este cociente es igual a al cuadrado, es decir, 4n al cuadrado, que es igual a 16n al cuadrado, más A por B, es decir, 4n por 5mx cuadrada. 4 por 5 es 20, y luego escribimos las variables, n, m, x al cuadrado. Y por último tenemos más b al cuadrado, es decir, más 5mx al cuadrado y esto al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. M a la 2 es m al cuadrado. X al cuadrado es x a la cuarta. Y con esto vamos a finalizar el sexto ejercicio, pues esto que tenemos aquí es el resultado de simplificar esta fracción. Seguimos con el penúltimo ejercicio. Primero, hay que ver que en el numerador los términos sean los cubos de los términos del denominador. Empezamos con el 729. Al obtener la raíz cúbica de este número, el resultado es 9. Es decir, 9 al cubo es 729. También, y al cubo es y a la 9. Por lo tanto, este cociente sí cumple con ser este tipo de cociente notable. Y como tenemos suma tanto en el numerador como en el denominador, entonces vamos a aplicar la primera fórmula. Para esto vamos a relacionar. El valor de A es 9, el valor de B es y al cubo. Por lo tanto, este cociente es igual a al cuadrado, es decir, 9 al cuadrado, que es 81, menos la multiplicación de A por B, es decir, 9 por y al cubo queda 9y cúbica, más b al cuadrado, es decir, y al cubo al cuadrado, es y a la sexta. Pues al multiplicar los exponentes tenemos 3 por 2 es igual a 6. Y eso que tenemos aquí es el resultado de este ejercicio. Y por último vamos a realizar este ejercicio. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos con los ejercicios anteriores. Primero, hay que verificar que corresponda a este tipo de cocientes notables. Para esto, vamos a tomar cada uno de los términos del denominador por separado y los vamos a elevar al cubo. Y su cubo debe de estar en el numerador. Y empezamos tomando 2a a la quinta. Al elevar este término al cubo tenemos 2 al cubo es 8. A la 5 al cubo es a la 15. Pues los exponentes se multiplican. Es decir, 2a a la quinta al cubo es 8a a la 15, que lo tenemos aquí en el numerador. Por lo tanto, sí cumple esta parte. Ahora tomamos el otro término, sin considerar el signo. Es decir, 6b. Lo elevamos al cubo. 6 al cubo es 216 y b al cubo es b cúbica.
Es decir, 6b al cubo es 216b cúbica, que lo tenemos aquí en el numerador. Por lo tanto, también va a cumplir esta condición. Entonces sí es de este tipo de cocientes notables. Y para esta fracción le corresponde la segunda fórmula, pues tanto en el numerador como en el denominador tenemos restas. Y vamos a relacionar. El valor de a es 2a quinta, el valor de b es 6b. Y tenemos que este cociente es igual a al cuadrado, es decir, 2a a la quinta al cuadrado, que es 2 al cuadrado, 4. A la quinta al cuadrado, a la 10. Luego, más a por b, es decir, 2a a la quinta por 6b es igual a 12 a la quinta b. Por último tenemos más b al cuadrado, es decir, más 6b al cuadrado, que es igual a 36b cuadrada. Y con esto finalizamos este ejercicio, pues esto que tenemos aquí es el resultado de este ejercicio. Bien amigos, espero que haya quedado claro cuándo aplicar este tipo de cocientes notables, además, cuándo aplicar la primera y la segunda fórmula. Muchas gracias por visitarnos, si te gustó este video suscríbete y compártelo. El formulario de este tema se encuentra en la descripción del video. Nosotros somos Vitual, nos vemos la próxima.